Hola, soy Leonardo Gómez, soy director del Grupo Solidario Resimed, una organización con más de 17 años ya de experiencia en la prestación de servicios relacionados con el manejo de residuos sólidos, una población impactada de cerca de 500 recicladores asociados a la cooperativa. Tengo formación en el área ambiental como técnico en gestión de recursos naturales me he desempeñado pues como profesional en esta área y en procesos culturales, pues soy escritor, he sido docente en algunas instituciones y bueno, desde hace unos 5 años, 6 años ya, perdón, estoy al frente de la organización. Frente a esa pregunta, hay una respuesta que puede parecer un poco ambigua y es en el sentido de que si bien la estructura que tiene el decreto 2412 con su modificación en el decreto 802 del 2022 crea unos mecanismos o plantea unos mecanismos para que las organizaciones de recicladores puedan acceder a estos recursos en la práctica, en la implementación de los decretos, pues se han encontrado dificultades, barreras, dijéramos, de acceso a estas fuentes de financiación, principalmente por la claridad del mismo en el proceso en cuanto a las facultades y responsabilidades de cada una de las entidades involucradas. A manera de ejemplo, pues de experiencia, pudiéramos decir que una ciudad como Medellín, donde al 2021 se habían logrado recaudar cerca de 7.000 millones de pesos de recursos de IAT, diferentes organizaciones de recicladores, pues que tenemos la condición de prestadores del servicio de aprovechamiento, presentamos proyectos, estimamos unos 17 proyectos, fue como una información pues que en términos muy genéricos brindó el ente territorial, la alcaldía de Medellín. Eso fue en el año 2021. En el año 2022 se presentaron nuevamente cerca de unos 20 proyectos que a la fecha pues todavía no hay una claridad sobre el proceso de evaluación, sobre la viabilidad o no de esos proyectos. Entonces, en ese sentido, para ratificar un poco con este ejemplo, una organización como la que yo represento, la cooperativa Resimed, ha presentado proyectos de carácter municipal, para el caso de Medellín, de carácter regional, integrando un fortalecimiento logístico en los municipios de Medellín y Barbosa, y a la fecha no se tiene ninguna respuesta, ningún pronunciamiento de las entidades respecto a la viabilidad de los proyectos. Es conocido pues que en el escenario nacional, en la convocatoria o en la primera ronda de recepción de proyectos que se dio en el 2021, el Ministerio de Ambiente pues hizo muchas objeciones a la conformación de los comités de evaluación. En algunos casos pues la delegación por parte de gobernadores y alcaldes no estaba suficientemente sustentada o documentada. En otros casos las empresas de aseo no habían trasladado los recursos a la cuenta especial en la Secretaría de Hacienda. Y todos estos elementos, de alguna manera, entonces lo que plantean es que, como lo decía un poco antes, la metodología, los criterios de evaluación, los mecanismos de participación, los puntajes que podrían recibir las organizaciones de recicladores por el componente de aprovechamiento, pues por proyectos en el componente de aprovechamiento, eh, se podría presentar como fácil, se podría decir que es como fácil o sencillo acceder, pero en la práctica pues es un proceso que ha tenido algunas de estas dificultades que hemos mencionado. Y lo segundo que es muy relevante también para determinar si es sencillo o si es difícil el acceso a los recursos, tiene que ver también un poco con la estructura que contempla esa evaluación en términos de que los mayores puntajes los van a obtener aquellos proyectos que estén muy enfocados
unos volúmenes muy altos, es decir, qué porcentaje, uno de los puntajes tiene que ver con el porcentaje de residuos que ese proyecto evitaría que lleguen al sitio de disposición final o al relleno, y en eso pues hay una diferencia muy grande entre los proyectos de tratamiento de residuos y los proyectos de aprovechamiento. Es decir, si una empresa de aseo estructura un muy buen proyecto de aseo, pues de recolección de residuos ordinarios, estructura un muy buen proyecto de aprovechamiento de residuos orgánicos, esa aparente ventaja que tienen las organizaciones de recicladores de tener 20 puntos, por decir algo, en la escala de calificación, frente a otro tipo de prestador, tipo empresa de aseo de residuos no aprovechables, es una ventaja que deja de ser competitiva porque obviamente hay un volumen y un peso más alto. Entonces, un proyecto de gestión de tratamiento de residuos orgánicos, eh, digamos que puede gestionar un volumen mucho más alto eh, a la hora, por ejemplo, de un fortalecimiento logístico. Un vehículo que transporte 1 tonelada de residuos orgánicos es un vehículo de menor capacidad frente al mismo vehículo, pues, o a la misma cantidad, la misma tonelada de residuos aprovechables que necesitarían un vehículo de mayor capacidad por la densidad, pues digamos, que tienen los materiales. Entonces, es una diferencia, es un elemento un poco sutil el creer que el aprovechamiento de por sí da un mayor puntaje, pues y como es un fondo común, los recursos es hasta que se agote esa disponibilidad. Entonces, por eso es factible también que un proyecto de gran magnitud en temas de tratamiento de residuos orgánicos puede llegar a tomar, digamos, pues todo el recurso que está destinado, y puede que no quede realmente un recurso disponible para los temas de aprovechamiento. En cuanto a qué se puede esperar de la implementación de esta normatividad del decreto 2412 del 2018, que tuvo pues su modificación en el año 2022, eh, diríamos que en términos generales hay como dos momentos. El primero, una, un entendimiento, una pedagogía respecto a la implementación del proceso de recaudo por parte de los prestadores de no aprovechables, es decir, de las empresas de aseo que hacen ese recaudo. Hay todavía un desconocimiento muy generado, pues dijéramos muy amplio en la mayoría del territorio nacional. Muchos municipios no están haciendo hoy el recaudo de ese recurso. Eh, Eso tiene que ver un poco también con los niveles de actualización o claridades en los planes de gestión de residuos frente a proyectos de aprovechamiento y de tratamiento viables. Entonces, en general, lo primero que nos espera, pese a que han transcurrido ya desde el 2018 pues un tiempo importante en lo que debía ser la adopción de este fondo, de este mecanismo financiero para incentivar y fortalecer los procesos de aprovechamiento y tratamiento, pues hay todavía un trabajo grande de pedagogía, ¿cierto? Que muchas más empresas de aseo, que muchos más alcaldes conozcan, ¿cierto?, el alcance del decreto, conformen los comités de evaluación de proyectos, y que con la ruta que ya se ha trazado a partir del decreto 802 del año anterior, del 2022, se pueda, digamos, tener un proceso un poco más ágil en la metodología y en la evaluación, al no tener ya una dependencia tan fuerte de la conformación y el liderazgo del ministerio, sino que efectivamente la facultad pues está en manos de los entes territoriales municipales. Lo segundo que podemos esperar con la apropiación, con la implementación de este marco normativo regulatorio, pues tiene que ver con ese cambio cultural de entender un poco, cambiar ese mensaje que históricamente hemos tenido cuando hemos dicho que mientras sea más barato, más económico, tenga un costo menor, enterrar los residuos que aprovecharlos, no va a cambiar la ecuación.
pues un poco lo que pasa con este incentivo al aprovechamiento del tratamiento es que nos castiga por cada tonelada que llevamos al relleno sanitario, ¿cierto? Entonces, ese 8% del salario mínimo por tonelada que se lleva al relleno sanitario, y como decía un poco antes, en una ciudad como Medellín puede representar entre 6.000, 6.500 millones de pesos acumulados en una vigencia de un año. eh, Se vuelve muy importante culturalmente en generar una percepción distinta de que sí nos es más costoso enterrar los residuos, ¿cierto? Que pese a que los costos de recoger un material, compactarlo en un vehículo pues convencional del servicio de aseo y llevarlo a un sitio de disposición final, normalmente es más económico que en un camión de una ruta selectiva o en el trabajo manual de los recicladores hacer la recolección de materiales plásticos que tienen unos volúmenes de aire importante, materiales pues no convencionales y demás. Sí empieza a cambiar ese hecho de que por llevar una tonelada de residuos que podríamos haber aprovechado nos castiga con un 8%, cambia un poco esa ecuación. Entonces, sin duda es un incentivo, en nuestro caso, pues para el contexto colombiano, pues es una norma que va en la perspectiva de buena parte también de la normatividad internacional, algunos modelos europeos en los que efectivamente se trata de equilibrar un poco, no trasladar todo digamos que el costo que tiene que ver una actividad como la recuperación de residuos a una buena voluntad, a un ejercicio voluntario, sino que empieza a generar realmente pues un carácter mucho más vinculante para todos los actores de la cadena, incluyendo por supuesto los usuarios, los consumidores, en términos de responsabilidad extendida de productor, las industrias, los productores, las empresas de aseo, por supuesto. Entonces, en ese sentido creo que es positivo, pues digamos, el proceso cultural que poco a poco empieza a generar la adopción de este decreto. Puntos sobre las IES. Una presentación de Legambiental